situación que tú nos colocas en el día de hoy. Te pedimos que seas tú tomando, Señor, todo nuestro entendimiento, Señor, para que seas tú proveyendo, Señor, en este momento, Señor. Todos los que en ti confiamos, Señor, seas tú llenando nuestros corazones de tu entendimiento, Señor, de tu amor para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por la iglesia, Señor, por nuestros amados hermanos que se disponen para estar en la comunión, Señor. Te pedimos por nuestros amados hermanos que están en las otras localidades, Señor, recibiendo también de ti, Señor, conociendo de ti, Señor, haciéndonos, Señor, ministros de tu palabra, Señor, con todos nuestros defectos, Señor. Te pido que seas tú, Señor, guardándonos de ellos, Señor, que seas guardando los corazones de nuestros hermanos, que seas tú, Señor, la santa provisión que tú nos quieres proveer para el día de hoy, Señor. Nos encontramos entonces con la epístola de Pedro, una epístola preciosa porque Pedro en aquellos inicios de la obra del Señor era un hombre impetuoso, un hombre dedicado a aquellas faenas del mar. Cuando uno ve el mar y uno siente la fuerza tan impresionante que tiene ese oleaje, uno se queda asombrado y a veces se queda admirado de ver esa obra tan preciosa que el Señor hizo en la creación. Pedro era un hombre acostumbrado a tratar con el mar. El mar le podía proveer muchas cosas o podía negarle muchas cosas, pero él estaba en esa faena desde niño. Aprendió de su padre, de Jonás. Dice que él es hijo de Jonás, Pedro, Simón Bar Jonás, ¿verdad? Y luego el Señor le coloca como nombre Cefas en el arameo, que es traducido al griego como Pedro. Cefas es roca y Pedro es la piedra, ¿verdad? Entonces, Pedro viene en ese proceso de ser tratado por el Señor. Seguramente Pedro estuvo mucho en la cantera y esa piedra ya no es la piedra aquella que era en el comienzo, una piedra de pronto sin tratar, sino que ya era una piedra pulida en el momento que escribió esa carta. Pedro le está escribiendo acá, ¿verdad? A los hermanos que están en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entendiendo Asia hoy en día no como el continente, sino la zona esta de Turquía, donde hay cerca de Israel, ¿verdad? Dice que allí están los hermanos que fueron elegidos según el pleno conocimiento de una realidad que habría de ser, que ya era en ese momento entonces los hermanos que estaban, dice, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Gracia y paz os sean multiplicadas. El tema de hoy, como estamos viendo la epístola, ¿verdad? Entonces la epístola se ha dividido en varios versículos para que cada uno podamos ir sumando con la enseñanza de estos versículos. En el día de hoy vamos a ver desde donde le colocaron el título La sociedad bíblica, una esperanza viva. Empieza con el verso 3 y termina con el verso 5. Entonces dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué empieza el hermano con esta introducción aquí en el verso 3? Porque los hermanos a quienes se les está escribiendo en Capadocia, en Asia, Bitinia, Galacia y Ponto, son hermanos que se encuentran bajo persecución en ese momento, ¿verdad? Entonces el hermano está escribiendo esta carta para ellos, pero esta carta fue considerada después una carta
católica, una carta universal, que es el sentido de la palabra católico, ¿verdad? Católica no es la iglesia como tal, que se apropió después de eso, del nombre de católico, sino que es la intención de, en medio de los apóstoles, cuando se establece el canon, se le da el nombre de católico a las cartas que son para la iglesia en general, para toda la iglesia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es una carta que es para toda la iglesia, ¿verdad? Dentro de la constitución del canon, entonces los hermanos en los primeros siglos, en el siglo primero y segundo, dicen esta carta tiene un sentido general para toda la iglesia y se le da el nombre de católico a varias de las cartas que se conocen de los apóstoles. Entonces, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Uno, a veces, cuando ya los hermanos son unos hermanos muy maduros, y esa connotación, por lo menos nuestro amado hermano Gino, pues tuvo esa madurez tan profunda. Cuando uno empieza a desglosar lo que ellos escriben, uno termina escribiendo 5 hojas, 6 hojas para poder desglosar un párrafo de media página, una cuartilla, así pues, dice uno tiene que sacar 5 hojas para poder explicar lo que ellos dijeron en esos escritos que ellos han hecho. Entonces, aquí se nota la madurez del hermano en eso. Cuando él nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allí de una vez el hermano está relacionando las dos naturalezas. Cuando él dice Jesucristo, es Jesús el Señor, ¿verdad? Entonces está manifestando la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, cuando él lo presenta así de esa manera. Cuando dice que según su grande misericordia, entonces el Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, y es lo que se ha venido ministrando durante toda la alabanza, tuvo misericordia de nosotros. Y esa palabra misericordia es la expresión del amor con que el Señor nos amó a nosotros. Y entonces uno pudiera pensar que esto solamente se ocurre aquí en el Nuevo Testamento, cuando empieza a expresarse de una manera más clara el amor de nuestro Señor. Pero misericordia ha habido desde el inicio de los tiempos para con nosotros. Cuando hubo el diluvio, el Señor manifestó su misericordia con nosotros cuando dejó aquellos 8 en el arca con Noé. Porque la humanidad estaba totalmente caída, estaba totalmente alejada de la presencia del Señor. Y Él tuvo misericordia, y la humanidad no fue aniquilada, sino que fue preservada en aquella arca. Y con ellos todos los que estuvieron allí, todos estos animales preciosos que estuvieron allí. En Éxodo 34, antes de eso, en el 33, en el 33 19, no, en el 18 dice, él entonces dijo, o sea, Moisés, en ese caso, ¿verdad? Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, el Señor le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. El 20 dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando me pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos en este pasaje donde Moisés, en un momento de ira, ¿verdad?, rompe las tablas, y el Señor le está diciendo, te voy a dar unas nuevas tablas. Cuando el Señor le muestra estas tablas, cuando el Señor escribe los mandamientos sobre esa tabla, el Señor está no solamente haciendo misericordia con Moisés, porque él pudo haber decidido aniquilar a ese pueblo rebelde,
sino que también mostró misericordia con nosotros, porque si nosotros consideramos lo que el Señor nos regaló con todos esos mandamientos, uno pudiera decir, mire, la base de la legislación actual en todo el mundo, ¿verdad?, es ese decálogo que se. Cuando Él nos dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, nos está mostrando la voluntad del Padre, ¿verdad? Pero también nos dice, no matarás, no desearás a la mujer del prójimo. ¿Por qué hoy en día vemos tanta miseria en el mundo? Que hoy vemos tantas cosas que ocurren en el mundo. Una niña va pasando y se le acerca un tipo ahí y se va con ella y la niña aparece muerta. ¿Por qué pueden ocurrir esas cosas? Porque el hombre está alejado totalmente de la misericordia que el Señor le mostró cuando nos dio esas tablas, cuando nos dio esa ley, pero no matarás, no desearás la mujer del prójimo, no robarás, ¿verdad? Lo primero que nos pide el Señor es que lo miremos a Él. Entonces el Señor aquí nos está mostrando esa misericordia. Dice que en el Nuevo Testamento se muestra el amor del Señor, pero el Señor que aquí nos lo quieren mostrar, nos quieren apartar de Él, ¿verdad? Nos dicen, oiga, es que ese Dios furioso, ese Dios que mata, ese Dios que hace estas cosas y que hace aquellas otras cosas, ese Dios es el Dios misericordioso, que tuvo misericordia de su pueblo, que tuvo misericordia cuando reconoció allá a Abraham en Ur de Caldea y lo tomó para sí. Y dijo, este es mi amigo y con este amigo vamos a andar. Y anduvieron. Y ahí viene todo este proceso del Señor, donde nos muestra, ¿verdad? Nos muestra cómo es Él de bondadoso, cómo Él es. La misericordia no es alcahuetería, la misericordia es la expresión del amor del Señor. Por eso hoy venían como con esa carga, y el Señor nos ha amado tanto, que nos ha dado la expresión de su amor a través de la misericordia. Y quería hacer ese énfasis. Oiga, no es la misericordia, que no es que en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos dio todo. Sí, eso es verdad. En el Nuevo Testamento se nos tuvo que revelar nuestro Señor Jesucristo, porque la historia del ser humano es la historia de un ser irredento, un ser que no quiere recibir del Señor lo que le estaba dando. Es misericordioso este acto del Señor, porque ya Él había dado las tablas, y Moisés, en ese acto de pronto de desesperación, de ver a ese pueblo rendido ante un ídolo, coge y rompe las tablas. El Señor dice, te voy a reponer esas tablas, ¿verdad? Y le dice a Moisés. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y aquí hay un pasaje bien precioso. Y dice, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová desciende en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. El mismo Dios proclama su nombre delante de un hombre, para que ese hombre lo pueda reconocer a él. Proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso. Él mismo se reconoce a sí mismo en su amor. Fuerte y misericordioso. Tardo para la ira. Esa es la misericordia de Dios para nosotros. Desde el inicio de los tiempos. Estamos en el Éxodo, allá en el capítulo 34. El pueblo está en el desierto. Ya ha sido sacado de Egipto. Entonces dice el Señor, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Esa es una verdad que tenemos que tener acendrada en nuestro corazón, de la cual no nos podemos separar, de la cual no podemos hacer un acto de olvido de eso, porque el Señor desde siempre nos ha hecho reconocer. Y aquí claramente, oiga, el Señor pasando por delante de Moisés, de un hombre, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. El Señor está delante del pueblo de Israel, pero el Señor después se toma un pueblo para sí mismo y a ese pueblo lo trata como el pueblo de Israel. Es este pueblo, ¿verdad?, con el cual el Señor es tardo para la ira.
grande misericordia y verdad. Entonces, cuando el Señor nos hace su pueblo, esta es la connotación y esta es la revelación de la palabra para con nosotros. El Señor nos trata como a su pueblo, pueblo escogido por Él, ¿verdad? Que es la revelación en el tiempo de lo que es el pueblo de Dios. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es la misericordia, no es alcahuetería. Es el amor de Dios expresado para con nosotros. Dice el Señor, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Es la expresión del amor del Señor. Ya nos lo muestra en Éxodo 34. La misericordia con que Dios nos ama, nos amó y nos amará hasta el fin del tiempo. De esta misericordia se derivan las otras bendiciones. La misericordia es el amor motivado por la miseria del que se ama. Nosotros somos unos seres miserables, unos seres que no merecemos el amor de Dios. Pero Dios nos amó desde la eternidad y fue movido a misericordia al hacer pasar por su corazón nuestra miseria para mostrarnos la gracia de la salvación. Hoy todo el tiempo en la alabanza, hoy todo el tiempo en la administración de la palabra, se estuvo diciendo esto. Oiga, el amor motivado por la miseria del que se ama. Dios nos amó desde la eternidad y fue movido a misericordia al hacer pasar por su corazón nuestra miseria, para mostrarnos la gracia de la salvación. Constantemente hemos estado hoy hablando de la gracia de la salvación. La palabra misericordia en el castellano, en nuestro idioma, proviene del latín. El castellano es una lengua romance, como la italiana, la portuguesa, la francesa, ¿verdad? Y allí, en el latín, dice la palabra para misericordia es la palabra miser, que significa desdichado, miserable, ¿verdad? Y cordis, que equivale a corazón. En la equivalencia de la traducción de esto podemos decir que en la palabra misericordia se traduce la idea de sentir compasión con quien está en una situación de sufrimiento. Y ese es el Señor con respecto a nosotros, ¿verdad? Nosotros separados del Señor vivimos en un sufrimiento permanente. Entonces el Señor siente misericordia, siente compasión a los que estamos sufriendo, alejados de la ciudadanía de Él. Entonces podría decirse que es el sentimiento de compasión por los que sufren. De ahí en la misericordia se orienta hacia quienes están en sus delitos y pecados, muertos espiritualmente. Esa es la connotación de esta primera palabra que tenemos aquí en la primera epístola de Pedro. Entonces el hermano de una vez nos pone en nuestra situación, nos está diciendo: oye, ustedes son merecedores de misericordia porque ustedes están muertos en sus delitos y pecados. No es otra cosa, y eso lo dice en 2 párrafos. Para tratar de hacer entender eso, entonces tenemos que recurrir, y se nos dice en los críticos de la palabra, dice: oiga, Pedro ya ha conocido los escritos de Pablo, y los escritos de Pablo tienen una influencia significativa en toda esta obra del Señor. Entonces, el hermano Pedro, ¿verdad?, ya se ha reconocido, ya han estado en Jerusalén, ya se dieron la diestra en señal de compañerismo, ya se habían reconocido y ya estaban escritas algunas de las cartas de Pablo. Entonces dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y entonces aparece la palabra renacer. Ya en el trato de Nicodemo con el Señor Jesucristo, Nicodemo le pregunta al Señor: ¿y cómo haremos, Señor, para que se pueda cumplir esta palabra? Entonces el Señor le dice: tú tienes que volver a nacer.
Y aquí Pedro nos vuelve a decir, miren, por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, volver a nacer, renacer. Entonces, salvo por la gracia, ¿verdad? El Señor nos lleva a que recibamos ¿qué? La salvación. Para poder renacer debemos ser salvos. Entonces tenemos que hacer esa reflexión. Oigan, el Señor nos da la salvación para poder aplicar su misericordia sobre nosotros. Con la salvación nosotros en el lavamiento de la sangre, ¿verdad? Son perdonados nuestros pecados. Con la salvación. Con la salvación no ocurre, no, Alejandro, ven y te lavo, te quito el mugre del pecado. No, nos hace una criatura nueva, para que podamos recibir de Él lo que Él quiere dar. Así, escatológicamente mirándolo hacia el futuro, ¿verdad? El Señor nos está colocando con la salvación, nos está colocando en una posición. ¿Dónde nos vemos nosotros hacia el futuro? Entonces, nos tenemos que ver como el Señor nos quiere ver. En el futuro, el Señor nos quiere poner un telescopio aquí para mirar. Oiga, mire la luna sangre roja. Mire allá la alineación de los 3 planetas, los 6 planetas, todos los planetas, ¿verdad? Pero el Señor nos pone allá a mirar hacia los cielos, donde habita nuestro Señor Jesucristo. Allá quiere vernos el Señor. Y esa es la exposición de la palabra que el hermano aquí, yo le digo hermano, le queda uno como grande, ¿verdad? Quiero decirle hermano a Pedro, pero él es nuestro amado hermano Pedro, ¿verdad? ¿Quién es Pedro? Oiga, Pedro también recibió la salvación, ¿verdad? Pedro necesitó la misericordia del Señor. Recordemos a Pedro negando al Señor, pero también recordemos al Señor recordándole a Pedro, Pedro, tú pastorearás mi iglesia. Entonces, ¿quién es Pedro? Un hermano edificado por el Señor. Un hermano que vio el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un hermano que el Señor en su misericordia lo trató y le puso bien puesto el nombre. Puso piedra, le puso roca a Pedro. Porque él, cuando él hace la afirmación de quién es nuestro Señor Jesucristo, Él nos regala, ¿verdad?, esa afirmación como algo donde nosotros podamos soportarnos. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Y nosotros tenemos esa conciencia. Oiga, nosotros tenemos un Dios que está vivo, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Es un regalo precioso que nos hace Pedro, ¿verdad? Y ahí también se manifiesta Pedro con misericordia hacia nosotros, porque nos hace reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios viviente. Recuerden que esa pregunta se le hicieron a una congregación de esta así reunida. ¿Quién es él? ¿Quién soy yo? Ah, Pedro. Pedro el valiente, Pedro el que representaba a todos los demás. Señor, tú eres el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? Una afirmación preciosa para nosotros, que lo recibimos en el día de hoy, como para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice acá que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Sabes? Cuando nosotros tratamos con el tema del renacimiento, ¿verdad?, tenemos que ubicarnos en lo que nos dice en Efesios 2:1-3 para considerar pues las otras porciones de la palabra. Entonces dice en Efesios 2 del 1 al 3. En la Biblia Reina Valera dice así. Dice que allí se le colocó por título salvo por gracia. Por gracia somos salvos. Y Él os dio vida a vosotros. En el 2. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en nuestro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Que según su grande misericordia nos hizo renacer entonces nuestro Señor Jesucristo por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando se ataca tanto la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa se está atacando la piedra angular de nuestra esperanza, de nuestra fe. Cuando se dice que Jesucristo no existió históricamente, se está atacando la resurrección directamente de nosotros. Porque si no existió, ¿quién va a resucitar? Esa es un ataque directo cuando dicen, no, Jesucristo no existió, Él no es. Pero la historia, la arqueología, los escritos antiguos, en Flavio Josefo, que fue un escritor, un historiador del primer siglo, él es de ascendencia de judío, pero es un empleado del Imperio Romano. Y él escribe para el emperador, y cuando escribe para el emperador, da cuenta de la existencia histórica de nuestro Señor en esos tiempos. Y da cuenta de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro empieza su carta con palabras dirigidas a nuestro Señor. Dicen que esta es una especie de poesía, un canto, una alabanza. Esta epístola está escrita en un lenguaje que ya es dicen que no la pudo escribir Pedro, porque el lenguaje es un lenguaje elaborado, es un lenguaje con estilo en el griego. Le dicen, no, esa carta no pudo escribirla Pedro, pescador allá de Galilea, que va a poder escribirse, ¿verdad? Es uno de los ataques que le hacen a esta carta. Pero esta carta fue escrita por un hermano, por Silvano, ¿verdad? Un amanuense. Entonces se dice, oiga, es que el hermano Pedro, ¿verdad? Le dicta la carta al hermano Silvano. Entonces, esa es la interpretación que se le da a esta carta, que uno la lee y dice, no, eso es un escrito, pero es una alabanza, es una canción que el hermano con el que el hermano nos está relacionando. En alguna oportunidad tenía yo la oportunidad de decirle al hermano Jim, hermano, y esto que uno percibe como el credo es una expresión donde quedan manifestados los principios básicos de la creencia cristiana. Cuando se escribe el credo es porque hay personas que de pronto no tenían, ¿verdad? E incluso hoy en día no tienen, ¿verdad?, ese desarrollo intelectual que de pronto les permita recibir las escrituras y guardar en su corazón unas verdades que son esenciales. Esto así se percibe como algo que puede ser una alabanza, que puede ser recibida, ¿verdad?, por los hermanos con una mayor facilidad. Dicen los hermanos que han estudiado la carta que esto es una alabanza, ¿verdad? Es una alabanza que describe esas verdades que son apostólicas, porque Pedro es un apóstol del Cordero. Él recibió de nuestro Señor Jesucristo, lo vio, lo vivió, y él narra en eso entonces lo que es la esencia de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces somos salvos por gracias. Entonces es una manifestación. En Mateo 9:27 nos muestra la palabra, cuando va el Señor por el camino, pasando por allí, dicen, Jesús le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Por esa sola expresión, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Hijo de David. En Romanos 9:15-16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Allá en Éxodo 34. Entonces,
el Señor misericordiosamente actúa y nos dice la palabra. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En 1 de Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, es Pablo el que está hablando, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Entonces Pablo no fue recibido por el gran conocimiento que tuviera, porque era Pablo. Pablo fue recibido porque el Señor tuvo misericordia. La manifestación de esa misericordia consiste en que nos hizo renacer. No se trata pues de méritos personales que impulsan esa acción. En Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el elevamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega una misión muy importante. El Espíritu Santo de Dios es el que nos redarguye de justicia, pecado y de juicio. Nos redarguye para que podamos reconocer que nosotros somos salvos por gracia, no por obras que nosotros hagamos. Si nosotros nos atenemos a la ley, en la ley estamos muertos por nuestros delitos y nuestros pecados. Por la misericordia del Señor, que es la expresión del amor de Dios, es que nosotros podemos recibir la salvación. El Señor entonces, cuando nos dice Pedro aquí, nos hizo renacer, entonces nos hace renacer es que nos vuelve a engendrar y nosotros no somos la vieja criatura que ha sido lavada, sino que somos una nueva criatura hecha para la obra del Señor. Dice en Romanos 12, 1 al 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de nuestro entendimiento es la obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando yo escuchaba lo que se ministró en la alabanza, con lo que se ministró con la palabra, decía, caramba, mejor hubiera seguido yo esos textos, ¿verdad? Porque son unos textos más preciosos que hablan de ese amor del Señor, de ese amor tan precioso. Entonces ya estábamos recibiendo esa administración. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable, santa y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable, santa y perfecta, es que nosotros tengamos a Jesucristo en nuestro corazón. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, ¿verdad? Estamos recibiendo de Él todo esto que es la santidad, ¿verdad? Nosotros por la regeneración del Espíritu Santo recibimos la salvación. Cuando vamos creciendo, la obra del Espíritu Santo es guardarnos en santidad. Esa es la obra principal del Espíritu Santo. Podernos llevar y por eso podemos crecer hacia la estatura del varón perfecto. Si el Espíritu Santo no estuviese con nosotros andaríamos al garete, ¿verdad? ¿Qué es andar al garete? Es un barco que anda a la deriva, un mar tormentoso. Así andaríamos nosotros, sin timón, sin un capitán que nos pueda dirigir. Cuando el barco anda al garete es porque perdió el timón. Entonces, ¿quién es el timón? El timón es nuestro quehacer en el día de hoy, ¿verdad? Sí, tenemos a Dios Padre, tenemos al Hijo, pero el Espíritu Santo es el que nos está redarguyendo, nosotros somos el timón. Dice en Romanos 12, 1, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el Apocalipsis 21.5 nos muestran allí una visión escatológica. ¿Qué es una visión escatológica? Como una visión de algo que va a ser realidad en un tiempo futuro. Un tiempo donde se va a dar culminación a la obra de Dios. Es una proyección de la realidad. No es en sí la realidad porque todavía no ha llegado. Entonces en Apocalipsis 21.5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo,
Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, cuando nos está hablando de la regeneración, de la salvación, nos está hablando de la obra del Señor. Cuando nos está hablando de la obra del Señor, nos dice, nos muestra lo que vamos a hacer en el futuro. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Todas las cosas son hechas nuevas. Nosotros somos nuevas criaturas. Por eso es que el Señor aquí ya nos está colocando en una posición hacia el futuro. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Pedro afirma, aquí en primera de Pedro, Pedro afirma que a nosotros los creyentes, cuando leemos la epístola, acá en Pedro, dice que nos hizo renacer. Entonces, ese renacer tiene una connotación. ¿Para qué nos hace el Señor renacer? Dice, para una esperanza viva. Cuando nosotros somos nacidos de nuevo, somos salvos, entonces el Señor nos dice, con la salvación, ¿verdad? Viene la esperanza de la vida eterna. Entonces, ese es el sentido de nuestro renacer. No somos renacidos para perdición, somos renacidos para una esperanza viva. Y esa esperanza viva es por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice que nuestro Señor nos regala ese nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento es el producto de la gracia del Señor. Entonces dice, un niño no hace nada para nacer. Nosotros somos criaturas nuevas, somos unos niños, ¿verdad? Cuando el Señor nos regala ese renacer, ¿verdad? Lo hace porque Él quiere expresar su amor. Entonces, el nuevo nacimiento no es por lo que somos o por algo que hayamos hecho. Nacemos de Dios. Dice Juan 1:13, a través de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Entonces Pedro aquí en ese primer párrafo del 1:3 dice, bendito y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ese párrafo, en ese verso 3, nos muestra todo esto que él, primero nuestro Señor Jesucristo, como eso que dice ahí, Señor, y Jesús como Jesús el hombre y Cristo como el Señor, ¿verdad? Que según su grande amor nos hace revivir, pero no es un revivir en la carne, sino un vivir, un nuevo nacimiento, para que se pueda ejecutar la obra de la salvación, y esa obra de la salvación nos coloca escatológicamente hacia el futuro, allá en Apocalipsis 21, donde somos nuevas criaturas hechas para hacer la obra del Señor. En esa situación, cuando se nos dice que somos una esperanza viva, no solamente somos una esperanza viva viviendo para nosotros, sino que somos una esperanza viva para la humanidad. El Señor nos regala el ministerio de la reconciliación y nosotros tenemos una tarea que hacer. Nosotros tenemos una tarea que hacer. Nosotros tenemos que llevar el Evangelio a las otras personas. Nosotros tenemos que hacer esa obra para el Señor. Ese ministerio nos lo regala a todos. Cuando hemos tratado los dones, ¿verdad? Encontramos allí que nosotros tenemos el pastoreo, tenemos la enseñanza, somos maestros, somos apóstoles, somos enviados, todos estos dones. Pero eso es para ejercer un ministerio que el Señor nos ha regalado. Cuando nosotros recibimos, es como el atleta que va corriendo, una posta de 4x400, ¿verdad?
el primero sale y tiene que llevar un testigo en su mano. Pero nosotros lo hemos recibido, lo hemos vivido nosotros aquí. Oiga, desde los primeros apóstoles, viviendo en persecución, siendo asesinados, siendo matados todo el tiempo, siendo torturados. La iglesia, ¿cómo fue que la iglesia no desapareció en el primer tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Nerón ordenó esas matanzas tan grandes en todo el imperio? Porque hubo testigos que cogieron su posta y la transmitieron a otros. Con el ministerio que el Señor nos regala a nosotros aquí, ¿verdad? A través de la salvación, a través de ese nuevo renacer, el Señor nos entrega un ministerio a nosotros, que es el de llevar su palabra a otros, para que otros también la puedan transmitir y efectivamente se pueda llevar a cabo algo que el Señor tiene por obra. ¿Cuál es esa obra? Como revelación, como un misterio que se nos revela a nosotros. Esto que nosotros estamos evidenciando acá. Y esto que estamos evidenciando acá no es una pequeña reunión, es la reunión del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y si es el cuerpo, es porque Él está en la cabeza. Entonces, el Señor quiere que esta obra se haga a nivel general. Yo vuelvo y repito otra vez porque me impactó mucho el testimonio de la iglesia en Irán, para que estemos orando por la iglesia en Irán. Porque de pronto uno, con todos esos temas de las confrontaciones bélicas y todo ese tema de los enfrentamientos, dice, allá está el enemigo. Y de pronto no oramos por esas personas que no son el enemigo, sino que son nuestros hermanos, nuestras familias, nuestra familia en Cristo Jesús, porque son el cuerpo de Jesucristo en esos sitios, en Irán, en Somalia, en Turquía. Allá está haciéndose la obra del Señor Jesucristo. En Turquía empezó la obra de nuestro Señor Jesucristo. Le escuchaba yo en algún momento un hermano decir, oiga, allá estaban, había una ciudad, Esmirna, entonces llegó un líder turco que se llama Kemal, allá en el siglo XIX, al principio del siglo XIX. ¿Qué hizo este señor? Como no por ser cristianos, no tanto por ser cristianos, sino porque ellos eran griegos y vivían, una colonia griega, vivían ahí en Turquía. Entonces, ¿qué hizo él? Como ellos tenían enfrentamientos en Turquía con Grecia por las franjas fronterizas, entonces toma una decisión y cualquier día ese señor ordena que incendien esa ciudad. Esmirna. Allí estaba el testimonio del Señor. No tanto por ser cristiano, sino por una situación bélica de confrontación con los griegos. Entonces este señor ordena que se incendie esta ciudad. Ahí vivían 1 millón de personas. Y eran mayormente griegos. Y eran mayormente cristianos. Entonces, se incendia y se destruye esa ciudad. Y ese señor empieza una persecución contra los griegos. Y en esa persecución contra los griegos se quitó el testimonio de la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Había 1 millón de griegos y ahí no quedó. Y no reducido a ceniza esa ciudad. ¿Verdad? La obra que nosotros tenemos que hacer es incluso en sitios donde a nosotros nos van a perseguir, nos van a matar. Esa es la obra del enemigo. No permitir que se expanda el Evangelio. El Evangelio es la obra de Dios y el enemigo es enemigo de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esa connotación de que somos un ministerio, cada uno de nosotros, los dones que se nos dan. Por eso yo hoy le decía a mis hermanos, oye hermano, de pronto usted no puede colaborar, no pueda colaborar para que, ya le dije a mi hermana Vero, perdona que la mencione, le dije, hermana, ¿nos puedes colaborar con la presidencia de la reunión, para que tú presidas la reunión? Y ella me dijo, gozosa, yo lo vi en tu corazón. Y yo, sí, claro, hermano, ¿cómo? Y eso es lo que de pronto a uno le puede decir, oye hermano, disponga su corazón también para que otros también puedan expresar la bendición de estar en Cristo Jesús, manifestando esa obra tan preciosa que Él quiere que hagamos, de que podamos ser partícipes de esta comunión. ¿Verdad? Entonces,
siempre ha habido eso en el corazón, de que todos podamos ser partícipes, no que es que yo tengo alguna autoridad, entonces pues yo soy el que decido, yo soy el que mando, yo soy el que ordeno, no. Aquí hay un ministerio que si hay algún hermano que de pronto quiera participar de ese ministerio, podemos tomar alguna decisión en ese sentido, pero aquí está el ministerio donde se administra los dineros que se reciben. Es para que de pronto también los hermanos luego puedan ir considerando eso, ¿verdad? Oiga, hay un grupo de hermanos, yo no intervengo en ese sentido, ¿verdad? Porque precisamente cuando se delegó esa actividad era porque se tenía en el corazón que eso tenían que hacerlo otros hermanos, que pudieran hacerse partícipes de esa obra. Y los hermanos recibieron eso en su corazón. Y ellos son los que reciben los dineros y ellos los administran. En comunión, son 3 hermanos que hacen ese proceso. Eso es parte de la construcción de la localidad, ¿verdad? Oiga, no es una persona la que decide aquí, no. El Señor tiene un grupo de personas que ellos reciben la administración del Señor en su corazón y ellos toman decisión sobre lo que se va a hacer con ese dinero. Entonces, eso es parte de ese proceso. Entonces, de pronto los hermanos nuevos no habían oído escuchar de eso, ¿verdad? El diezmo tampoco, porque, bueno, así como lo hacemos, ¿no? El Señor pues ha dispuesto, ¿verdad? Está en la reunión de oración, entonces está la reunión de oración el día miércoles por la noche, a las 8 de la noche nos estamos reuniendo. El que llega, el link está en el WhatsApp de la localidad. Allí está el link de la reunión de oración. El que llega allí puede abrir ese link y puede abrir la reunión. Y nosotros, lo que a veces llegamos un poco tarde, podemos irnos agregando. Entonces, el que llega allí, por favor, ténganos paciencia a los que llegamos tarde, ¿verdad? Porque allí es donde tenemos esa comunión preciosa para poder estar orando por nuestras necesidades. El Señor nos muestra que tenemos unas necesidades. El Señor sabe que nosotros pasamos. Aquí está la expresión de lo que el Señor nos está diciendo. Oiga, ¿por qué se nos está hablando de una esperanza viva? ¿Por qué se nos está hablando de la resurrección? Porque tengamos la esperanza puesta en algo que el Señor quiere, en lo cual quiere el Señor colocarnos allí como una base, ¿verdad? Para que podamos resistir la obra del diablo. La obra del enemigo es persecución contra los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese entorno de persecución, el Señor nos regala esa obra preciosa de la oración también. Entonces, allí está nuestra hermana Vero, que ella ha venido haciendo esa labor preciosa de esperarnos, de abrir la reunión, de estarnos motivando. Nos manda un mensajito por el WhatsApp: hermanos, ya estamos en la reunión, podemos hacernos partícipes de eso también. Es precioso y es obra del Señor, ¿verdad? ¿Eso para qué? Para que podamos trabajar en ese aspecto de lo que se dice la esperanza viva, porque tenemos una esperanza en nuestro Señor Jesucristo, y esa esperanza se manifiesta también a través de lo que el Señor nos regala. Tenemos la reunión de oración, tenemos la reunión del miércoles por la noche y el jueves por la mañana, ¿verdad? Allí nos reunimos, nos concertamos y podemos estar en torno a nuestro Señor Jesucristo, manifestándole el gozo de la salvación, el gozo de estar reunidos en torno de Él, la alegría tan grande que el Señor nos regala de poder ser ministrados y poder ministrar a nuestros hermanos en el entorno de esas reuniones de oración. Porque cuando conocemos la necesidad de los otros, nosotros podemos expresarles lo que el Señor quiere que hagamos, expresarles nuestro amor, expresarles nuestra gratitud. Tenemos unos hermanos preciosos, hermanos, los amamos y los consideramos en nuestro corazón, ¿verdad? La reunión de oración es para eso, para manifestar el amor del Señor a los hermanos que están en necesidad, a los que hemos estado en necesidad todo el tiempo. Si de pronto me pusiera a contar todas las veces que la iglesia está orando en lo personal, por mi familia, o por mi trabajo, o por las necesidades, aquí estaríamos toda la tarde. Porque lo ha hecho, y lo ha hecho constantemente. Y somos testimonio de esa obra tan preciosa que hace el Señor, ¿verdad?
porque la iglesia nos ha soportado, nos ha sostenido, nos ha regalado de su amor, de su misericordia, y por eso estamos aquí, perseverando en la obra del Señor. Entonces, esas son cosas, ¿verdad?, que el Señor nos regala. Y dice que esto lo hace para una herencia incorruptible. Incorruptible quiere decir que el hollín, el óxido no va a permear esa obra. Si tú tienes un carro en Santa Marta el salitre te puede dejar como los picapiedras, ¿verdad? Tú vas por la calle de pronto, ¡pum!, el carro se te desbarata todo porque el salitre corroe. El salitre permea todo eso, ¿cierto? Entonces, cuando dice que esta es una herencia incorruptible, es porque nuestro Señor Jesucristo es incorruptible y Él es la base de nuestra herencia. Él es la base de nuestra herencia. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos en quién confiar, no en nosotros, porque nosotros no merecemos ninguna confianza. Fuerte expresión cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Verdad? Nuestra única confianza es nuestro Señor Jesucristo. Si tengo un roce con un compañero, porque aquí se trata de compañerismo, dice Pablo, le di la diestra a enseñar de compañerismo. ¿A quién? A Pedro. Y tuvieron sus roces, ¿verdad? Y los conocemos. Oiga, allá está Pedro judaizando. Lo dijo Pablo. Allá está Pedro judaizando. Me tocó regañarlo porque nada que lo disfruta. Tuvieron roces y ellos no eran los apóstoles. ¿Sí? Ahora más cuando nosotros que somos una persona, ¿verdad?, que tenemos nuestras dificultades. Cualquier día alguien me dice, que tú eres muy religioso. Y entonces yo pienso, ¿será que yo sí soy religioso? De pronto el hermano tiene toda la razón, ¿verdad? Y me está llamando la atención sobre alguna manera de ser. Oiga, es precioso que el hermano le pueda decir eso a uno y que uno lo pueda recibir en su casa, ¿verdad? Es una obra del Señor. No somos perfectos y de pronto no sabemos cómo nos podemos estar comportando. Entonces dice, para una herencia. Y si somos, ¿por qué podemos tener una herencia? Porque somos con Cristo coherederos. No es porque nosotros no lo merezcamos, es que Cristo es nuestro hacedor. Y Él nos hace hacedor de una herencia, porque Él recibe del Padre. Claro, Él recibe del Padre. Es por medio de Jesucristo que nosotros podemos ser coherederos. No porque no lo merezcamos, no porque seamos buenos, no porque damos, no porque recibimos, porque en el dar y el recibir también hay que ser así, hay veces que a la gente se le da y no recibe. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué es eso? A veces lo escuchamos en el himno nacional. Oh, gloria inmarcesible. La gloria del Señor, ¿verdad? Que nunca se va a desgastar, que nunca se va a acabar, que siempre va a estar ahí. La gracia del Señor, la gloria del Señor va a estar ahí para nosotros. Cuando nos dicen, ustedes son salvos y van a ver la gloria del Señor. Van a ver la gloria del Señor, ¿verdad? Allá, cuando estén sentados delante del trono, allá verán la gloria del Señor. Es una herencia inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El Señor está vivo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y nosotros tenemos como herencia una vida eterna. Y en esa vida eterna nosotros vamos a observar la gloria del Señor en los cielos. Entonces nuestra mirada no está en la tierra, no está mirando para abajo, nuestra mirada está mirando para arriba, para allá, porque allá es donde nosotros tenemos herencia. Dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, y ahí aparece la fe. Aparece la fe. En Hebreos, yo quisiera leer un pasaje en Hebreos, en este momento, Hebreos 1. Dice en Hebreos 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo.
el cual, siendo el resplandor, la persona de su gloria, y la imagen, el carácter mismo de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces tenemos una imagen que nos regala aquí la carta a los Hebreos, ¿verdad? Donde nos habla del carácter mismo del Señor. Dice que es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces nosotros no tenemos la fe puesta en otra cosa que no sea esa persona, ¿verdad? Que es el resplandor de la gloria de Dios. Y es la misma, la imagen misma, el carácter mismo de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces nuestra fe está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y Él tiene el poder necesario y suficiente para hacer que la obra del Señor se haga en nuestras vidas. Y nuestra fe está puesta es en Él, no en nosotros, en que nosotros somos buenos, en que yo puedo perseverar. Es que yo durante 20 años he estado yendo a la iglesia. Es que durante 20 años yo he estado aquí sentado. Pues yo pudiera estar sentado ahí quemando asiento más bien, ¿verdad? Si no me dispongo para la obra del Señor. Y cada día me redarguyo más. Oiga, ¿tengo fe? ¿Para qué tengo fe? Pues tengo que esa fe aplicarla. Esa fe tiene que ser una fe activa. Tiene que ser una fe que me lleve a actuar. Oiga, ¿para qué tengo fe? Pues tengo que tener fe para conocer mejor al Señor. Para saber quién es Él, ¿verdad? Y entonces aquí me habla de su persona y dice, el resplandor de su gloria, siendo Él resplandor de su gloria. Y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, ¿dónde está mi fe? En la obra del Señor Jesucristo, no en la obra mía, no en lo que yo hago, sino en lo que hace el Señor. Y esa es una obra preciosa que el Señor nos regala, para que nosotros podamos mirarnos allí y podamos verlo a Él, obrando, ¿verdad? Dice, efectuando la purificación de nuestros pecados. Entonces nosotros podemos tener mucha, como diría yo, constancia, pero la obra la está haciendo nuestro Señor Jesucristo, porque dice que Él está purificando nuestros pecados por medio de sí mismo, y está sentado. Dice, se sentó, o sea, Él fue y se sentó. El diablo no le dio permiso para que se sentara. El diablo no le permitió que en su ascensión, ¿verdad? Esa ascensión fuese interrumpida por la obra del demonio. No, Él se sentó. Él, con su autoridad, con su poder, cuando Él resucita y es ascendido, Él se sienta, ¿verdad? Porque tiene poder y autoridad. A la diestra de la majestad en las alturas. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Allá en las alturas, en los cielos, ¿verdad? Eso es lo que me dice para mí Hebreos cuando me hablan en esos tiempos. Dice aquí, en el 2 dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el mundo. Entonces el Señor Jesucristo está obrando como lo que Él es, no como lo que le permiten ser. No es como lo que lo dejan ser. Nosotros tenemos nosotros en nuestra libertad, fíjese que Dios no creó autómatas. No, en mis tiempos se decía autómatas, ¿verdad? Hace por allá en los años 80, cuando empezaban los robots, estaban automatizando, son unos autómatas. No, hoy hablamos de inteligencia artificial, algo mucho más elaborado, ¿verdad? Entonces el Señor no creó seres con inteligencia artificial. De la inteligencia artificial yo no me preocupo, digo yo, ¿verdad? Que crezca todo lo que quiera la inteligencia artificial, pero uno lo que ve es el decremento de la inteligencia natural. Es casi que exponencialmente inverso. La artificial va para allá y la natural va para allá.
¿cierto? Nos quedamos asombrados. Oiga, ya no saben ni leer un número. Cuando nos enseñaban, esos son unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000. No, ya no saben leer un número. Ya no lo saben leer. Entonces, es la inteligencia natural la que Dios nos dio para ser libres, para poder recibir de Él una obra preciosa, que es la salvación. Hoy en día estamos perdidos, estamos en la nebulosa. Uno ve a los muchachos en lo que andan y dicen, oh, Señor Jesús. Entonces uno dice, oiga, y nuestros hijos que van a tener hijos, son unos valientes porque tienen, ustedes los jóvenes son unos valientes porque tienen hijos en estos tiempos tan difíciles, tan complicados. Entonces yo miro a Lesta, claro, tiene 2 hijos. Una valiente del Señor Jesús. Claro, entonces ahí es cuando viene, por ejemplo, lo que están haciendo nuestros amados hermanos, Mónica y los, todo ese apoyo tan precioso que es para nuestros amados hermanos, que ellos tienen el Home School, ¿verdad? Y hacen toda esa construcción, porque es una construcción para la iglesia, es un apoyo para los hermanos que tienen unos bebés que están creciendo y están creciendo en medio de tanta miseria. Eso es lo que, ¿verdad?, el Señor regala para nosotros. Cuando yo estaba haciendo toda la serie de estos 3 versículos, uy, Señor Jesús, no, me llenaba como de son muchos versículos. El apóstol aquí en esos 3 versos que me han correspondido en este momento, más adelante estaré con otros versículos, otros hermanos estarán también haciendo la exégesis de esta primera de Pedro. El hermano le está hablando a los cristianos que sufrían persecución en Asia Menor, y sus palabras tienen el propósito de animarlos en su problema. Pero allá les estaba animando a ellos en su problema, y a nosotros, ¿qué nos habla? Pues el Señor también nos está animando. Por eso es una carta universal, porque el propósito de carta no se ha desvanecido para nada, sino que está ahí, ¿verdad?, expresando la voluntad de Dios y mostrándonos el camino que debemos seguir hoy los cristianos que estamos aquí, que de pronto no suframos esa persecución como hoy sí los están viviendo otros hermanos, ¿verdad? En Malasia, 3 iglesias quemadas con los hermanos adentro. Allá en Nigeria, 100 niñas cristianas secuestradas, ¿verdad?, abusadas. Entonces, esa es para nosotros que tenemos la posibilidad de tomar una decisión, la tomamos en libertad. Nosotros hemos en libertad decidido recibir al Señor, pero el Señor estaba tocando nuestras puertas. Esa es una obra que las... Pero nosotros también en libertad, ¿verdad?, podemos hacer de nuestros dones, de nuestras posibilidades que tenemos, podemos hacer un ministerio para el Señor. Y ese ministerio, pues, el Señor nos los encomienda encarecidamente. Entonces aquí ya nos mostraba allá en Hebreos cómo es el poder del Señor. Pero ese poder del Señor para nosotros se nos dio a través de un don también, que es el don de la fe. Cuando está allá está nuestro Señor Jesucristo predicando el Evangelio, y está el árbol de higos allí en medio del camino, y el Señor le dice, sécate porque no ha producido lo suficiente, ¿verdad? Como una expresión de lo que es la fe. Oiga, si tú puedes decirle a un árbol sécate y el árbol se seca, es porque tú tienes una fe muy grande. Pero también tú puedes manifestar tu fe, ¿verdad?, diciéndole al Señor, Señor, obra en mi vida, Señor, hazme producir frutos para alabanza tuya, para que seamos, para que podamos transmitir la palabra del Señor. Entonces, cuando hablamos de esa esperanza, estamos hablando de cosas ciertas, ¿verdad? Para terminar,
De pronto el Señor, cuando yo leía estos versículos, ¿verdad? Cuando el Señor es muerto allí en la cruz y el Señor resucita y proclama su victoria sobre la muerte y su vida de resurrección. Estos hermanos que estaban allí, ¿verdad? Cuando las hermanas llegan y le anuncian, oye, qué precioso que fueron las hermanas las que fueron allí a primera hora al sepulcro. Y ven, son testigos de ese hecho tan maravilloso que es la resurrección. Entonces, para mí, es la noticia más preciosa. Oiga, ese periódico se escribió hace 2000 años, pero hoy en día para mí es la noticia más preciosa que puede haber. Oiga, a primera hora de la mañana, como antiguamente cuando se publicaban los periódicos, ¿verdad? Salía de la edición y a las 6 de la mañana se había acabado, porque venía con la última noticia, ¿verdad? Se produce la noticia más preciosa que el Señor nos ha regalado. Mateo 28:6. Dice, Mateo 28:6. La obra del Señor para con nosotros. Está en Mateo 28:6. El último, el periódico con la más reciente de las noticias. La obra del Señor se cumple. La obra del Señor es preciosa. Están todo eso, escribas, fariseos, toda esa gente allí. Lo azotaron, lo maltrataron y finalmente el Señor es muerto. Pero el Señor no se quedó en esa tumba. Mateo 28:6. Dice en el 5, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El Señor murió crucificado, sufrió muerte de maleante. Él fue crucificado. Dice, la noticia es, no está aquí. No está aquí. ¿Ves? Oiga, salía el periódico, extra. La última noticia, la más grande noticia de todos los tiempos. Extra, no está aquí. Pues ha resucitado como dijo. El Señor es fiel. El Señor cumple su palabra. Y les había dicho a sus discípulos, oiga, yo voy a resucitar. Ellos no lo habían entendido, pero finalmente cuando lo ven allí, ¿sabes? Incluso Tomás, ¿verdad? Con su escepticismo y todas sus cosas, él introduce allí los dedos y dice, sí, este es, ¿verdad? Introdujo su dedo en sus heridas. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ven el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. O sea, el Señor va delante de nosotros. Ya no es en Galilea, ya es en todo el mundo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene al Señor en su corazón. Ese es en Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso es que somos templo del Señor. Por eso es que el diablo no nos puede afectar, porque el diablo no tiene parte con nosotros. Él está ahí, ¿verdad? Y dice acá, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, nuestro mismo Señor Jesucristo les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y la adoraron. Se adora solamente a Dios, ¿verdad? Solamente a Dios se le adora. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Son las nuevas que el Señor manda que le demos al mundo y por eso nos dice, oiga, usted tiene un ministerio. De pronto usted no puede hablar, tartamudea, se enreda, no tiene buena memoria, ya se parece a Alejandro. Pero el Señor le dará algo a usted para que usted pueda decir, mire, yo soy cristiano, ¿verdad? De pronto, ¿qué te puedo decir? Cristo murió por nosotros.
Cristo es nuestra salvación, Él es el que nos provee, Él es mi provisión todos los días de mi vida. Es lo que trato de decirte, mira, nuestro Señor Jesucristo murió por ti, murió por mí. Él nos está guardando, ¿verdad?, en este mundo todo el tiempo. El Señor Jesús está. Y eso es lo que usted pueda manifestar. Si a mí me ven caminar por mi barrio borracho, diciendo que soy cristiano, pues de pronto eso no sea la obra del Señor. El Señor de pronto no mide mucho esas cosas, porque pues uno en su humanidad puede cometer muchos errores, puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero el Señor sí nos manifiesta que nosotros tenemos que dar un buen testimonio, y ese buen testimonio empieza por el amor que podemos transmitir a esta humanidad que está perdida. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues el Señor nos regale un instante quizás de una lucecita que venga del cielo para nosotros y nos pueda derramar el Evangelio sobre algún alma que el Señor quiera salvar. Es la obra del Señor, es la obra del Evangelio. La noticia ya se dio hace 2000 años. No está aquí. La tumba está vacía. Él ya cumplió, ¿verdad? Entonces nosotros debemos poner el propósito en nuestro andar y podemos, cada vez que hacemos esta participación, cada vez que hacemos una bibliada, no es para molestarnos, es para sencillamente gozarnos en la comunión y gozarnos en el entorno de nuestro Dios, conociendo cada vez un poquito más. Oiga, un pasaje. El hermano, hoy Jorge leyó un pasaje tan precioso de Primera de Juan, hermoso pasaje, ¿verdad? Y de pronto el hermano llenó mi corazón con de pronto lo que yo quería transmitir en ese momento. Es que llegué. Este gozo del amor del Señor, como en ese sentido, ¿verdad? El Señor nos guarde y nos bendiga y nos provea de Él mismo, para que nosotros podamos así mismo ser provisión para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros hermanos, tíos, sobrinos, para todo nuestro entorno, ¿verdad? En una de las epístolas, cuando Pablo se está despidiendo, creo que es en Romanos, empieza Pablo a decir: este es pariente mío, este es pariente mío, este otro es pariente mío, ¿verdad? Qué precioso que nosotros podamos tener a nuestra familia también en Cristo Jesús. Donde el Señor quiera, con Jesucristo en nuestro corazón, estaremos allí entonces, pues, dándolo a considerar. Ese es el mensaje que el Señor me ha puesto. Pronto algunos versículos, se me quedan muchos versículos aquí. Sí, decía que voy a hacer con tantos versículos, pero bueno, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de Dios. Entonces es la palabra del Señor lo que se quiere que se quede en su corazón. Bendito sea el Señor. Amén.